Entra a su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios. Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Entra a su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios. Levanta manos santas ante nuestro Rey. Adora, adora a Cristo. Venga al lugar santísimo, Te quiero por la sangre del Cordero de Dios. Entra a su presencia con cántico, Canta el Señor. adora ante el trono de Dios. Entra al lugar santísimo, Vengo por la sangre del Cordero de Dios. Entra a su presencia con cánticos, canto a mi adora ante el trono de Rey. Levanta manos santas ante nuestro Rey. Adora a Cristo. Levanta manos santas ante nuestro Rey. Adora a Cristo. Anhelo levanta manos santas ante nuestro Rey. Adora a Cristo. Levanta manos santas ante nuestro Rey. Adora a Cristo. Adora y adoramos a Cristo. A Cristo. La habitación para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Déjeme decirle que esta palabra es más un estudio. Hoy quiero enseñarles, pero no deja de ser predicación, pero es un estudio. Y vamos a ver mucha Biblia, hermano. Así es que sígame ahí en pantalla. Y vamos a empezar con unos versículos, Efesios 3, 17, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Y checamos que la palabra que está subrayada es habite. Efesios 3, 17.
Después nos vamos a ir a Éxodo, capítulo 25, verso 8. Y dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y subrayada la palabra es habitaré. En el primero es habite. En este segundo es habitaré. Pero tenemos un tercer versículo que está en Juan, en el capítulo 1, verso 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la palabra subrayada es habitó. La habitación, Dios pone en mi corazón, después de que di clases de Éxodo sobre el tabernáculo, y hablarle a ustedes acerca de cómo Dios quiere habitar en nuestras vidas y cómo desde el Antiguo Testamento Dios ha anhelado habitar en medio de su pueblo. Los 3 versículos que leímos, tanto de Efesios como de Éxodo y en pantalla que está el de Juan, los 3 nos hablan acerca de que Dios quiere habitar, Cristo quiere habitar, Dios quiere habitar, el Verbo habitó entre nosotros. Amén. Y ha sido el deseo, el anhelo. El detalle es que mucha iglesia, hermano, no quiere ser la habitación de Cristo. Sus vidas debemos de ser, nuestra vida debe de ser la habitación de Dios. El tabernáculo en el Antiguo Testamento. Ahí van a aparecer varias figuras para que lo entendamos un poco más. En el Antiguo Testamento era el tabernáculo y era donde Dios se manifestaba y habitaba, hermano. En Éxodo capítulo 26, verso 30, la Biblia dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Era muy estricta la manera en que se tenía que levantar el tabernáculo. No lo podían hacer a su manera, hermano. Lo tenían que hacer a la manera de Dios. Y Dios se lo había mostrado a Moisés, le había mostrado los planos, le había mostrado todas las cosas, como se tenía que hacer. En el Antiguo Testamento Dios habitaba en el tabernáculo de reunión. Pero ahora encontramos el templo de Dios, Nuevo Testamento. Y el templo de Dios, hermano, somos tú y yo. Amén. Somos el templo de Dios. En el Nuevo Testamento ahora nosotros somos llamados templos. En Efesios capítulo 2, verso 20, la Biblia dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el verso 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Y luego en el verso 22 nos dice, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Así como Dios había establecido un lugar para que su morada, para que sea su morada, para que Dios habite ahí en el Antiguo Testamento, ahora Dios tiene otra morada y es nuestra vida, es nuestro corazón. Amén. Y dice la palabra que todo el día, todo el tiempo, somos edificados como un edificio, una morada para el Señor, para Dios en el Espíritu Santo, hermano. Y si nosotros entendiéramos la presencia de Dios, hermano, si nosotros comprendiéramos la magnitud de la gloria de Dios, hermano, déjeme decirle que nosotros caeríamos en un temor reverente. En un temor reverente. Pero quiero hablarles de esta manera. Voy a ir al Antiguo Testamento, ¿sí? Y después eso lo voy a llevar a Cristo. Y después lo vamos a aplicar a nuestra vida. El santuario del Antiguo Testamento. Amén. Sería bueno que todos leyéramos Éxodo para que entendiéramos. El santuario del Antiguo Testamento. Y miren, en Éxodo 36:1 dice la palabra, así pues, Bezaleel y a Aholiab y todo hombre sabio de corazón
a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. 2 personas eran prácticamente los responsables, pero Dios había dotado de sabiduría a mucha gente. Hermano, el ministerio que Dios nos ha dado lo tenemos que hacer con la sabiduría de Dios. Tenemos que hacerlo con la sabiduría de Dios, hermano. Cada día nosotros tenemos que orar sabiamente, tenemos que alabar sabiamente, tenemos que interceder sabiamente, tenemos que predicar sabiamente todos los días de nuestra vida, hermano. Porque Dios nos ha dotado de sabiduría. Pero es que, pastor, yo no tengo la sabiduría que esos hombres tenían. No, la Biblia dice que si alguno es falta de sabiduría, la pida a Dios, hermano. Entonces, nosotros podemos ser llenos de la sabiduría de Dios, hermano. Que no queramos es otra cosa. Hermano, es que ser templo del Espíritu Santo es mucha responsabilidad. Pues déjame decirte, hermano, que ya eres templo del Espíritu Santo. Y lo voy a decir de esta manera, a lo mexicano: más nos vale que nos comportemos como dignos templos del Espíritu Santo. Porque Dios no va a morar en cualquiera. Amén. Era una morada santa en el Antiguo Testamento. Y hay algo muy interesante. Mire, los muebles del tabernáculo se colocaban de manera única. ¿Sí? Ahí tenemos los muebles. ¿Ya vieron de qué manera se colocaba? ¿Sí? ¿Qué forma tiene? ¿Una qué? A ver, dígalo más fuerte. ¿Una qué? Era en forma de cruz. Los muebles se tenían que acomodar de esa manera. Y vistos desde arriba, formaban una cruz. Dios ya sabía muy bien. Dios ya sabía muy bien esto, hermano. Hermano, para nosotros ser morada de Dios, tenemos que pasar por la cruz. Amén. Tenemos que morir a nosotros mismos. Si nosotros queremos ser un pueblo santo para Dios, una morada para Dios, tenemos que empezar por la cruz, hermano. Y así estaban los muebles, colocados de una manera única para mostrarnos la cruz. ¿Ustedes se acuerdan haber leído que cuando la última plaga que Dios envió a Egipto, Dios les ordenó que sacrificaran un cordero y tenían que agarrar la sangre y ponerla en los dinteles, tanto arriba como a los lados de la puerta, no en el suelo, para que nadie pisotee la sangre? Pero se colocaban arriba y a los lados y formaban una cruz, hermano. Ya Dios estaba hablándonos desde el Antiguo Testamento, proféticamente hablando. Todo el tabernáculo, todo es la obra de Jesucristo, y el mismo Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por eso quiero llevarlos paso a paso. Y vamos a ir primero a la puerta del tabernáculo. La puerta del tabernáculo, Éxodo 27:16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. Había una cortina ahí, hermano. Antes de entrar, antes de llegar, antes de ver los muebles, estaba una puerta, hermano. Muy grande la puerta. Esta puerta estaba en el atrio, en el patio. Y ahí estaba esa puerta, hermano. Pues déjenme decirle, del Antiguo Testamento, y llevándolo a Cristo, la Biblia nos dice así: Jesucristo es la puerta. Amén. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Salvo, hermano. Nadie podía entrar al tabernáculo si no era por la puerta. Muchos querían entrar por otros lados, pero tenemos que entrar por la puerta, hermano. Tú tienes que entregar tu vida a Jesús, que es la puerta. El que entrare por él será salvo. Muchos de nosotros, hermano, venimos a la iglesia, pero no nos hemos atrevido a entrar por esa puerta de salvación. No nos hemos atrevido a entrar por eso.
Por eso a nuestra vida, hermano, solo podemos llegar a Dios a través de Cristo. Amén. Solo podemos llegar a Dios a través de Cristo. Juan 14:6. ¿Qué dice la Escritura hablando Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú tienes que entrar por la puerta que es Cristo. Muchos de nosotros queremos entrar a la salvación a través de un ministerio. Muchos de nosotros queremos entrar a la salvación a través del estudio. Muchos queremos entrar a la salvación a través de otras cosas. No, primero tienes que entrar por Cristo. La puerta. Si no entras por la puerta, hermano, no vas a experimentar todo lo maravilloso que Dios quiere mostrarte. Y todo lo que tienes que hacer, porque nosotros nos queremos saltar cosas, hermano. No se salte nada. Entre por la puerta. ¿Estamos aquí? Muy bien. La puerta era lo número 1. La puerta prácticamente era un mueble, hermano. Ellos transportaban la puerta. Después, al entrar a la puerta en el tabernáculo, Antiguo Testamento, encontramos el altar del holocausto o altar del sacrificio. Éxodo 46. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo. Cuando uno entraba al tabernáculo, lo primero que se encontraba que era un altar del sacrificio, un altar del holocausto. Es que tienes que aprender a morir, hermano. Tienes que morir. Lo primero que encontramos en el Antiguo Testamento, hermano, es que nadie podía pasar más allá sin antes no haber muerte. Y todos sabemos muy bien, hermano, que había cabritos, había corderos que los sacrificaban aquí. Aquí era donde se hacía el sacrificio. Hermano, Jesucristo es el sacrificio perfecto. Hebreos 10:12. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Cristo, amén. El sacrificio de Jesús. Tenemos que aprender, hermano, que para poder nosotros ser la habitación de Dios, tenemos que morir a nosotros mismos. Morir a nuestro orgullo, morir a nuestra vida, debemos de morir al pecado. Amén. ¿Cuántos saben que deben de morir al pecado? Amén. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 2:20. Dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Hermano, con Cristo estoy juntamente crucificado. Antiguo Testamento, allá llevaban al cordero y lo sacrificaban. Nuevo Testamento, sacrificio perfecto, Jesucristo. Nosotros ahora tenemos que entrar por la puerta y lo primero que tenemos que hacer es morir. Morir al pecado, morir a nuestro yo, morir a nuestro orgullo, morir a todo eso, hermano, y dejar que Cristo viva en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Alguien puede decirlo conmigo esa parte? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Otra vez dígalo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ustedes solos, ya no vivo yo. Eso, Cristo, más Cristo vive en nosotros. No podemos pasar más adelante, hermano. Nadie podía, mire, todos podían entrar por la puerta, pero si querían ir más allá, tenían que pasar por el altar del sacrificio. Muchos de nosotros queremos saltarnos el altar del sacrificio porque es que es muy doloroso, pastor, es muy doloroso, entienda. Hay vicios que no puedo dejar, entienda, pastor, hay pecados que no puedo dejar. No es que no quieras, es que no es que no puedas, es que no quieres. Amén. Hermano, era un proceso. Estaba la puerta y después el altar del sacrificio. Interesante, hermano. Después, hermano, encontrábamos una fuente, la fuente de agua.
o el lavacro. Éxodo 47. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión. Entre el tabernáculo de reunión y el altar. Decía, tiene que decir ahí, y el altar. Entre el altar y el tabernáculo, porque estamos en el atrio, había otra puerta ahí. Hermano, estaba entre el sacrificio y el tabernáculo, lugar santo y lugar santísimo, estaba el lavacro. Nadie podía pasar si no se lavaba. ¿Por qué? Porque el becerro, el cordero, no quería morir, se resistía. Pero entonces entraban al lavacro y tenían que lavar sus manos, su rostro, su cara. Mire, hermano, lo que dice la Escritura hablando de Cristo. Jesús es el agua viva. Amén. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Nosotros tenemos que beber todos los días. Hermano, ¿qué es beber el agua? Es cuando tú lees la palabra del Señor. Hermano, ¿hoy leíste la Biblia? ¿Hoy leíste la Biblia? ¿O te levantaste a la buena de Dios y le corriste a la iglesia, hermano? Al cabo que el pastor va a decir muchos versículos en la predicación, ahí me desquito. Hermano, tenemos que entender que es la palabra que nos limpia. Jesús es el agua viva. Y mire, era una fuente de bronce, pero muchos dicen que el bronce estaba tan pulido. Bueno, en mi imagen no está tan pulido, pero estaba tan pulido que el sacerdote podía reflejarse. Muchos dicen que las mujeres que usaban en aquellos días sus espejos, los llevaron sus espejos, que eran bronce, muy pulido para poderse ver, para hacer esta fuente. Las mujeres llevaron sus espejos. Y entonces se reflejaba la apariencia de los sacerdotes, del sumo sacerdote, de los levitas. Se reflejaba. Hermano, cuando tú lees la palabra, tu vida va a ser reflejada. Y la palabra te va a decir dónde debes de cambiar, dónde debemos de cambiar. Debemos ser limpios por la palabra, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús es el agua viva. Jesús es el que nos limpia. Nadie podía pasar más adelante si primero no se lavaba. Hermano, una vez que entramos a la puerta y una vez que fuimos sacrificados juntamente con Cristo, debemos empezar a ser purificados. La importancia de leer todos los días la palabra del Señor. La importancia de escudriñar todos los días la palabra del Señor, hermano. Déjeme decirle que si usted llega al cielo y usted va a poner de pretexto de es que no me enseñaron que tenía que leer la palabra, yo me voy a parar ahí y le voy a decir nada. Yo se los enseñé y no una, montones de veces. Y la última, a lo mejor, si nos vamos en este tiempo, les voy a decir que fue el 19 de octubre. Así es que, hermano, no hay pretexto. No hay pretexto. Juan 15:3 dice la palabra, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Pero ¿cómo voy a saber la palabra que Dios me ha hablado? Lee la Biblia, hermano. Amén. Lee la Biblia, hermano. Una vez les dije, si poniéramos el régimen de decir, no voy a comer nada hasta que lea la Biblia, todos estaríamos delgados. Porque a veces no la leemos, hermano. Hay que leer la Biblia, hermano. Vamos a ser limpiados por la palabra. Es que no me gusta la palabra, hermano. No me gusta porque es como un espejo que me revela. Mire, hermano, el espejo nos va a revelar dónde está el gallo. ¿Sí o no? Hermanas, el espejo les va a revelar si la pestaña postiza o el rímel ya se le corrió. El espejo les va a revelar si trae planchada la ropa o no. El espejo va a revelar, hermano. ¿Sí o no? Usted se ha mirado en un espejo. Mírese en el espejo de la palabra, hermano. A ver, ¿qué me falta, Dios? Dime qué me falta.
Y a lo mejor Dios nos va a decir, ¿por dónde empiezo, hijo mío? Vamos a empezar con la palabra, vamos a empezar con el aguacro. Tienes que entrar por la puerta, después tienes que ir al sacrificio y morir y después lavarte con la palabra del Señor. Jesús es el agua viva. Jesús es, acuérdense las mujeres que vinieron a la conferencia, lo que la hermana Priscila les enseñó acerca de esta mujer samaritana. Ella quería que le dieran el agua para no tener que ir allá, pero era un agua diferente, hermano. Era un agua viva. Es un agua que nos limpia. Antiguo Testamento, Jesucristo y nosotros. Vamos más adelante al lugar santo. En el lugar santo había 3 muebles. Uno de ellos era la mesa de los panes. Éxodo 26, 35. Y pondrás la mesa fuera del velo, porque el velo es otro mueble, pero ahorita vamos a hablar acerca de ese velo, de ese mueble. Y pondrás la mesa. Esos panes que estaban ahí, hermano, significaban el pan de la presencia, significaban la provisión de Dios. Dios es mi pastor, nada me falta. Amén. Mi Dios pues les suplirá todo lo que necesitan conforme a sus riquezas y gloria. Él es Jehová Jireh. Y lo recordaban en esa mesa, hermano. Jesucristo es el pan de vida. La semana pasada tuvimos la oportunidad, hermano, la mayoría de nosotros, de participar de la cena del Señor. Y recordamos, hermano, el sacrificio de Jesús con esa copa y ese pan. En Juan capítulo 6, verso 48 dice la palabra, hablando Jesús, yo soy el pan de vida. En otra porción dice, yo soy el maná que descendió del cielo, hermano. Jesús es el pan de vida. Tú tienes que comerte la palabra de Jesús, hermano. Tú tienes que devorarte la palabra, porque la palabra es vida, hermano. Amén. Mire, hermano, con todo respeto, podremos estar físicamente gordos. Y dije con todo respeto, que conste, ¿eh? Bueno, de huesos anchos, con todo respeto. Pero a lo mejor estamos desnutridos por no comer la palabra de vida. Recuerda que tú eres y yo soy lo que comemos. Espiritualmente hablando, tenemos que reflejar a Cristo. Amén. Jesús es el pan de vida. Para nosotros, hermano, debemos tener a Jesús en nosotros. Debemos tener a Jesús en nosotros. La Biblia nos dice en Juan capítulo 6, verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Es su presencia, hermano, la que nosotros necesitamos. Acuérdense que los panes que estaban ahí en la mesa eran los panes de la presencia de Dios. Nada más los sacerdotes podían comer. Hoy nosotros, hermanos, sabemos que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Dios nos ha dado privilegio, hermanos. Privilegios que no todo el pueblo de Israel tenía. Algunos nada más pasaban hasta el sacrificio, ya de ahí para allá tenían que ser los levitas, tenían que ser los sacerdotes y tenían que ser el sumo sacerdote. Pero hoy nosotros podemos entrar a la puerta, podemos llegar al sacrificio y morir, lavarnos y entrar al lugar santísimo y encontrar el pan de la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano. Tú no puedes hacer nada si la presencia de Dios no está en tu vida. Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermano, no es posible que nosotros queramos hacer algo sin la presencia de Dios. Es el pan de vida. Debemos de tener a Jesús en nuestra vida. Recordemos que somos la habitación. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y en nosotros debe de estar todo esto, hermano. Debe de estar todo esto. Debemos tener a Jesús en nosotros. Enfrente de la mesa estaba el candelero, hermano. Éxodo 26, 35. El candelero enfrente de la mesa. Hermano, aunque era de noche, en el templo, en el santuario, en el tabernáculo, había luz. Esa luz
del candelero brillaba siempre, siempre estaban encendidos. Los sacerdotes tenían que cuidar que siempre estuvieran encendido eso. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre cuidando que esa luz no se apague. Jesús es la luz. ¿Alguien dice amén? Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es una promesa de Dios. Él es la luz y nosotros le tenemos que seguir, porque si le seguimos, el que le sigue no anda en tinieblas. Si usted anda en tinieblas, hermano, ya no está siguiendo a Jesús. Si usted anda en tinieblas, hermana, ya no está siguiendo a Jesús. Si lo que está haciendo es de las tinieblas, Jesús no está en usted, hermano. Jesús es la luz. Amén. Tenemos que seguir esa luz. Tenemos que seguir esa luz y tiene que estar esa luz en nuestras vidas en todo momento. Debemos de tener la luz divina, hermano. La luz es la palabra, la luz es Cristo. Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Quiero preguntar hoy, a ver, levanten su mano. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Ok. Debemos andar en luz, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eche fuera todas las tinieblas, hermano. Jesús es la luz de los hombres, de las mujeres, de la iglesia. Vean, hermano, cómo Dios está moviéndose y revelándose a nuestras vidas. Se está revelando a nuestras vidas a través de algo que estaba en el Antiguo Testamento. Y cómo ahora Jesús viene a ser ese tabernáculo para nosotros. Pero cómo nosotros ahora somos la morada de Dios, hermano. Somos el templo de Dios. Vivamos como dignos. Vivamos, hermanos, sabiendo que tenemos la presencia del Señor en nuestra vida. De un lado estaba el candelero, del otro lado estaba la mesa que ya hablamos, pero entre ellos dos, enfrente del velo, un velo especial, estaba el altar del incienso. Éxodo 37:25. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia. Este altar del incienso, hermano, siempre había un olor grato. Yo enseñé en Éxodo que el humo que salía del altar del sacrificio, ese humo que veía la gente, decía dos cosas: alguien se arrepintió y alguien fue perdonado. Amén. Ese humo de allá, estoy hablando de lo que ya vimos. Después de la puerta estaba el altar del sacrificio. Ese humo que subía. Pero lo que subía, el humo que subía, el incienso que subía quemado, era olor fragante para nuestro Dios. Nada más para nuestro Dios. Amén. Nada más. Esto significa que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ser ahora personas de olor grato para Dios. Que cuando Dios se acerque a nosotros diga: tú eres un olor grato para mí, porque tú haces mi voluntad, porque tú me obedeces, porque tú hiciste lo correcto, entraste por la puerta, después moriste, después te lavaste, después veniste y sabes que está mi presencia aquí, entraste a la luz de mí, entraste a la luz de vida y ahora eres un olor grato a Dios. La oración, hermano, es un olor grato. Este altar del incienso representa la oración, hermano, constantemente. La Biblia dice: oremos sin cesar. Oremos constantemente. Perseveremos en la oración. Aleluya. Nos habla de intercesión, hermano. Jesús es nuestro intercesor. Jesús intercede por nosotros. Romanos 8:34. Cristo es el que murió, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén.
Algunos piensan que Jesús está allá sentado nada más, allá. No, hermano, Él sigue intercediendo por nosotros. Él oraba en Juan y decía, Señor, no oro solamente por estos, no oraba por los discípulos, digo, oro por los que van a creer en la palabra de ellos. Él oraba por ti, por mí, hermano, ya estaba intercediendo, hermano. Y Él está en el cielo para presentarse a nuestro favor ante Dios. Está por nosotros, hermano. Jesús es el intercesor. Ese altar del incienso, ese aroma fragante y maravilloso. Imagínense a qué olía, hermano. Olía maravilloso. Se impregnaba, hermano. Cuando tú eres una persona que estás con Dios, tu vida emana una gloria tremenda. Y los de tu casa lo deben de notar, hermano. Los de tu casa lo deben de notar. Tus vecinos lo deben de notar. Tus compañeros de trabajo lo deben de notar, hermano. No por algo te dicen el hermano, la hermana, el aleluya. Ya quisieran ser como tú, hermano, hermana, aleluya. Ya quisieran ser como tú, hermano. Ellos anhelan ser como tú, porque tú despides una gloria maravillosa, un olor maravilloso. Jesús es nuestro intercesor. Pero ¿qué nos enseña Jesús? Que nosotros debemos ser intercesores, hermano. Ay, no, pastor, no puedo orar ni por mis pecados. ¿Quiere que ore por los demás? Pues mal hecho, hermano. Usted tiene que pedirle perdón al Señor y tiene que orar por los demás. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otra palabra dice, oro que se hagan, o ruego que se hagan, o exhorto que se hagan rogativas y peticiones delante de Dios por todos los hombres, por todas las mujeres, por todos los jóvenes. La iglesia debemos de ser un lugar de intercesión, hermano. Pero ¿qué esperanza hay si nosotros no oramos ni por nosotros mismos? ¿Qué esperanza hay cuando ya no oramos ni por los alimentos? ¿Qué esperanza hay? El mundo diariamente está arrojando miles y miles de personas al infierno. Y la iglesia en sus laureles. La iglesia pensando entrar a la puerta y quedarse ahí, porque no quiere morir, porque no quiere lavarse, porque no quiere la presencia, no quiere ser luz, menos quiere orar. Mucha gente que te vio tal vez en estos meses pasados, a lo mejor ya terminaron con su vida. Y tú tenías la oportunidad de hablarle, hermano. No tenemos la vida comprada, ni ellos la tienen comprada. Pero nosotros tenemos una esperanza. Podemos vivir y ellos pueden vivir para siempre. Porque tenemos al Dios Todopoderoso. Debemos de ser intercesores, hermano. Vean que la intercesión está desde el Antiguo Testamento, hermano. Es importante. Hay muchas cosas que el Antiguo Testamento nos muestra, hermano. Muchas cosas. Ahorita estoy mencionando el tabernáculo, la forma de cruz. Mencioné también cuando mataron al Cordero de la Pascua, que ponían la sangre en los dinteles de la puerta. Pero ¿qué me dicen de Abraham? Cuando Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo. ¿Tú crees que es difícil sacrificar algo? Pregúntale a Abraham. ¿A ti te hace difícil sacrificar ese vicio? Ve y pregúntale a Abraham, que tuvo que ir a sacrificar a su propio hijo. Esos son sacrificios, hermano. Y Dios se proveyó un cordero para el holocausto. Y ese monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo es el mismo monte donde Jesús murió años después. En el monte de Dios será provisto. El Antiguo Testamento nos muestra cosas maravillosas. Lo que Cristo es y lo que nosotros debemos de ser.
Iglesia, levántate en la intercesión en el nombre de Jesucristo. Pero después, hermano, pasando esos muebles en el lugar santo, encontrábamos otra cosa, el velo. Éxodo 36-35. Asimismo, el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, lo hizo con querubines de obra primorosa. Se dice que estaba bordado, hermano, con hilos de oro. Era una obra única y maravillosa. Dios había dotado a las mujeres y a los hombres para trabajar oro en hilos y lo bordaron, hermano. Había querubines. Era una cosa maravillosa y era muy pesado. Y estaba ahí como una entrada separando el lugar santo y el lugar santísimo. Había 3 lugares: el atrio, donde muchos nos quedamos ahí, pero no pasamos de la puerta, hermano. No pichan, ni cachan, ni dejan batear, pero ahí están en la puerta. No se mueren, no se lavan, pero ahí están en la puerta. Ese es el atrio. Pero después estaba el lugar santo, donde estaban los 3 muebles que ya vimos: el candelabro, la mesa y el altar del incienso. Pero enfrente estaba prácticamente un muro, una cortina maravillosa. Pero esa cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero algo ocurrió cuando nuestro amado Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Amén. No solamente fuiste liberado, no solamente fuiste perdonado. Jesús quitó el velo que nos separaba de la gloria de Dios. Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Era muy grueso y era difícil de que se rasgara, pues Dios hizo lo imposible y fue de arriba hacia abajo, hablando que Dios mismo fue el que hizo esa rasgadura. El velo se rompió, se rasgó en 2, de arriba abajo. ¿Sabes qué hizo Jesús con nosotros? El velo nos fue quitado. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. El velo nos fue quitado. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hermano, tenemos que convertirnos, como dice el libro de Hechos. Conviértanse, arrepiéntanse, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. El velo fue roto. El velo nos es quitado, hermano. Wow, Jesús es un Dios maravilloso. ¿Qué cantábamos ahorita con la líder Graciela? Nuestro Dios asombroso es. Y entonces, hermano, quedó a descubierto el lugar santísimo. Y creo que aquí ya no es estudio. Aquí es predicación. Es palabra de Dios también. El arca, el pacto, era donde estaba. Era lo que estaba en el lugar santísimo. Éxodo 26:33. Y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. ¿Qué era el arca del testimonio, hermano? El arca era donde estaba la presencia de Dios. Había pactos y había varias cosas que Dios había dicho que tenían que tener allá adentro. Pero Jesús abrió la entrada al lugar santísimo, hermano. Ahora tenemos acceso directo. Hebreos 9:12. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. El sumo sacerdote se tenía que presentar una vez al año, nada más, con la sangre del cordero que había sido crucificado, que había sido muerto en el holocausto. ¿Recuerdan del altar del holocausto, del sacrificio? Con esa sangre tenía que ir.
Y tenía que ser una sangre perfecta. Porque si no era perfecto el sacrificio, el sacerdote moría. No te atrevas. No te atrevas a vivir en pecado delante del Señor. Porque Dios no va a dar por inocente a aquel que tome su nombre en vano. Jesús abrió la entrada al lugar santísimo. Tenemos entonces entrada al Padre, hermano. ¿Qué tenemos? Entrada al Padre. Dice la Escritura, Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Jesús murió, fue ese velo que se rompió y entró en el lugar santísimo con su propia sangre. Ay, pastor, pero ¿hace cuánto que entró? Ey, tranquilo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Para ti, para mí, hace muchos años que murió. Pero déjame decirte una verdad. Un día para nosotros pueden ser horas, pero para Dios pueden ser segundos. 1000 años para Dios o para nosotros es como un año para Dios. Cuando Jesús está hoy presentándose delante de Dios con su sangre, es porque Él acaba de morir en el corazón de Dios. Y nosotros, hermano, a veces somos tan testarudos que no queremos pasar más allá de la puerta. El que entregó todo fue Jesús. ¿Por qué no puedes dejar ese pecado? El que entregó todo fue Jesús y te abrió la puerta. Y no solamente estaba ahí el arca del pacto tenía otra cosa. Tenía una tapa llamada el propiciatorio. Y el propiciatorio, Éxodo 25, 21 y 22, resumiendo estos versículos, así como lo he hecho en los demás. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo. Hermano, la gloria del Señor venía, y entre los dos querubines que estaban ahí se manifestaba la presencia de Dios, y Dios hablaba. Y todo el pueblo estaba alrededor del tabernáculo viendo la nube, sabiendo que Dios estaba hablando. Y todos guardaban reverencia. Hoy no podemos guardar reverencia, hermano. Dios sabe que estás con el celular y no estás en la Biblia, hermano. Estás en el Facebook, estás en WhatsApp y estás en la iglesia, hermano. Todo el pueblo estaba en reverencia, porque de ahí hablaré. Jesucristo. Dios nos escucha, hermano. Jesucristo hizo que Dios nos escuchara. Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús nos está hablando y nos está diciendo, ¿ves lo que yo hice por ti? ¿Por qué tú no puedes hacer esto por mí? Tú no puedes salir vencedor de esa prueba. ¿Dónde que yo te estoy dando mi gloria, mi unción, mi espíritu? Yo salí vencedor hasta en el desierto. Hay gente que dice, es que no puedo. Y a veces estamos con el mentado no puedo. Es que no puedo, simplemente no puedo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto ciertas construcciones, cierto pavimento, ciertas banquetas. Y entre las banquetas, hermano, empieza a salir flor o pasto. ¿Han visto eso? Mira, si la pequeña flor tan débil se pudo abrir paso entre el cemento, tú también puedes salir vencedor. No nos hagamos los locos. Sí podemos salir vencedores en el nombre de Cristo. Sí podemos salir adelante. Dios nos escucha, hermano. Ahora nosotros tenemos esa promesa. Dios nos escucha. Yo quiero llevarlos a 1 de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Dios.
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Él nos oye. ¿Sabes quién te está escuchando? Por eso cuidado con lo que hablas. No te atrevas a decir, no puedo. Dios te va a decir, ¿qué estás diciendo? Si yo te estoy diciendo en mi palabra, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es que no puedo salir vencedor. ¿Qué estás diciendo? Si yo he dado mi vida y en mi palabra dice que tú eres más que vencedor. No te atrevas a hablar de que no puedes. Si puedes, tienes la ayuda de Dios. Ahora tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en tu vida. Dios nos escucha, hermano. Oremos con fe. Mire, hermano, desde el Antiguo Testamento, el camino a la salvación estaba trazado. ¿Cómo? Véanlo en la última plaga. Véanlo allá en aquel monte cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. Véanlo en el tabernáculo. Hay un versículo que quiero que leamos, que es Mateo 24:13. ¿Lo pueden leer? 1, 2, 3. Pero ¿cómo si ya soy salvo? Pero si en cambio Dios nos dice en su palabra en Mateo, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿En qué voy a perseverar, hermano? En vivir una vida justa y santa. Todos los días yo tengo que entrar por esa puerta, ese sacrificio, ese lavacro, por esa mesa, por esas lámparas, por ese incienso a la misma presencia de Dios. Todos los días. Que no me falte ni un día. Y entonces yo voy a perseverar para ser salvo. Sí podemos, hermano. Sí podemos, hermano. Quiero hoy terminar esta enseñanza, este estudio, esta predicación, con 3 de los versos con los que comencé. No en el mismo orden, pero son de los 3 versos con los que comencé. El primero que voy a leer es Éxodo 25:8. ¿Pueden leerlo conmigo? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Otra vez, léalemos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Juan 1:14. Léalo conmigo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Una vez más, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Efesios 3:17. ¿Listos? Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Una vez más, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Éxodo 25:8. Habitaré en medio de ellos. Juan 1:14. Y habitó entre nosotros. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Somos la habitación de Dios. De ahí el tema, la habitación. Yo soy esa habitación. Yo soy esa morada. Tú eres esa casa. Tú y yo somos ese edificio santo que se va edificando como piedra viva hasta ser una morada santa para el Dios Todopoderoso. El camino ya estaba mostrado. Y podemos hablar de muchos más. Pero creo que hemos entendido, hermano, que es a través de su preciosa sangre que nosotros tenemos entrada a la presencia del Señor.
santas ante nuestro Rey.